¿Y si lo que llamamos fantasía infantil fuera, en realidad, la memoria intacta de una vida pasada? Un niño de 4 años, que nunca ha pisado un museo ni abierto un libro de historia, describiendo con escalofriante precisión cómo es morir en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Otro, temblando cada vez que pasa un avión, recuerda haber sido piloto en la Segunda Guerra. Hasta menciona el nombre de su barco y el número exacto de su escuadrón. Edward Austrian. ¿Puede un niño de tan solo 4 años recordar con precisión eventos de una guerra ocurrida un siglo atrás? Edward Austrian, un pequeño estadounidense, comenzó a experimentar un dolor agudo e inexplicable en la garganta desde temprana edad. Lo más desconcertante era su insistencia en que había sido un soldado llamado James durante la Primera Guerra Mundial, quien murió tras recibir un disparo en la garganta. Edward no solo mencionaba su nombre anterior, sino que describía con detalle las trincheras, el clima húmedo y fangoso, y la constante amenaza de los ataques enemigos. Sus relatos incluían términos y descripciones que difícilmente un niño de su edad podría conocer sin una fuente externa. Además, presentaba una marca de nacimiento en el cuello, justo en el lugar donde afirmaba haber recibido el disparo fatal. Lo más sorprendente ocurrió cuando, tras compartir estas memorias, el dolor en su garganta desapareció sin explicación médica. Este fenómeno ha sido observado en otros casos de supuestas reencarnaciones, donde los síntomas físicos relacionados con traumas de vidas pasadas se alivian al recordar y verbalizar dichos eventos. Durante la Primera Guerra Mundial, las condiciones en las trincheras eran tan extremas que los soldados sufrían de pie de trinchera, una condición causada por la exposición prolongada a ambientes húmedos y fríos que podía llevar a la gangrena. Sada Hatum. Susan Ganem. ¿Puede una promesa trascender la muerte y manifestarse en una nueva vida? En el Líbano, la historia de Sada Hatoum y Susan Ganem sugiere que sí. Sada, una mujer devota de la fe drusa, falleció en 1962 tras una enfermedad cardíaca. Antes de morir, expresó su deseo de reencarnar y recordar su vida anterior. 10 días después de su muerte, nació Susan en Shoeifat, una localidad cercana. Desde temprana edad, Susan comenzó a hablar de personas y lugares que nunca había conocido. Afirmaba ser Sada y recordaba detalles íntimos de su vida pasada, incluyendo a su hija Leila. Reconoció a miembros de la familia de Sada y describió con precisión su hogar y entorno. Estos recuerdos sorprendieron a su familia actual y a los conocidos de Sada, quienes confirmaron la veracidad de sus afirmaciones. La fe drusa, que cree en la reencarnación, proporcionó un contexto cultural que permitió a la familia de Susan aceptar sus recuerdos como legítimos. Investigadores como Ian Stevenson documentaron este caso, destacando la coherencia y precisión de los recuerdos de Susan. Dato curioso, la fe drusa sostiene que el alma transmigra inmediatamente después de la muerte, sin pasar por un estado intermedio, y que las almas reencarnan dentro de la comunidad drusa. James Leininger. ¿Y si los recuerdos más perturbadores de un niño no fueran simples pesadillas, sino fragmentos reales de una vida anterior interrumpida por la guerra? James Leininger, un pequeño nacido en 1998 en Luisiana, Estados Unidos, comenzó a mostrar signos de angustia nocturna poco después de cumplir 2 años. Sin embargo, lo que al principio parecían simples terrores infantiles, pronto se convirtieron en una fuente de asombro y desconcierto para sus padres. Las pesadillas de James no eran vagas ni incoherentes. Hablaba con insistencia de un avión en llamas, de una caída al océano y de un enemigo invisible que lo esperaba en el cielo. Además, gritaba nombres y frases como si estuviera reviviendo un combate. Poco a poco, las piezas de este enigma comenzaron a encajar de forma sorprendente. James aseguraba haber sido un piloto llamado James Houston Jr., quien murió durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque sus padres, Bruce y Andrea Leininger, intentaron racionalizar aquellas declaraciones, la precisión de los detalles que ofrecía su hijo era difícil de ignorar. Afirmaba haber volado un Corsair, un avión de combate distinguido por su ala en forma de W, y decía haber sido derribado cerca de Iwo Jima durante una operación del ejército estadounidense en el Pacífico. Más aún, mencionaba que su portaaviones se llamaba Natoma
y que había servido junto a un hombre llamado Jack Larsen. A pesar del escepticismo inicial, los Leininger decidieron investigar, y fue entonces cuando la realidad golpeó con fuerza. El USS Natoma Bay había sido un portaaviones real, activo en el Pacífico durante la guerra. Además, James Houston Jr. no solo existió, sino que murió en combate en 1945, tal como su hijo lo había descrito. Y por si fuera poco, Jack Larsen también figuraba en los registros como uno de los pilotos de aquella unidad. Todo parecía demasiado preciso, demasiado concreto para ser fruto de la imaginación de un niño pequeño. Lo que verdaderamente sacudió a los investigadores fue que James recordaba no solo los nombres y los lugares, sino también escenas de combate con una claridad desconcertante. Describía con naturalidad cómo era despegar desde un portaaviones, cómo se sentía la vibración del Corsair al acelerar, e incluso cómo el fuego envolvía su avión antes del impacto final. También hablaba de su mami de antes, y cuando su madre actual le preguntaba por qué decía eso, él simplemente respondía: «Porque tú no eras mi mamá en la otra vida». Por otro lado, los veteranos sobrevivientes del USS Natoma Bay fueron contactados por la familia, y muchos de ellos quedaron boquiabiertos ante los relatos del pequeño. Varios confirmaron la exactitud de los datos que proporcionaba. En especial, uno de ellos mencionó que James sabía cosas que no habían sido publicadas ni documentadas en ninguna parte. Eso llevó a muchos a preguntarse, ¿cómo era posible? El Corsair F-4U, el avión que James recordaba con tanta claridad, fue uno de los cazas más temidos por los pilotos japoneses durante la guerra, al punto que fue apodado el silbido de la muerte, por el sonido aterrador que emitía al lanzarse en picado. El niño de los altos del Golán. ¿Qué pasaría si un niño pequeño no solo recordara su muerte en una vida anterior, sino que también pudiera señalar el lugar exacto donde fue asesinado, e incluso al asesino? Aunque parezca el argumento de una película sobrenatural, esto ocurrió en una región remota de los altos del Golán, justo en la frontera disputada entre Siria e Israel. Allí, dentro de una comunidad drusa, un niño de apenas 3 años empezó a relatar, con la tranquilidad más desconcertante, que había sido asesinado con un hacha en otra vida. Al principio, sus palabras fueron tomadas con escepticismo. Sin embargo, conforme el niño ofrecía más detalles, los ancianos de la aldea, guardianes de las tradiciones y de la historia oral de la comunidad, decidieron prestarle atención. El pequeño los condujo hasta un terreno rocoso y árido, y con la seguridad de quien recuerda perfectamente dónde cayó, señaló un punto y dijo: «Aquí está mi cuerpo». Lo más extraordinario fue lo que sucedió después. Los aldeanos cavaron, y para asombro general, encontraron un esqueleto humano con una herida visible en el cráneo. Pero eso no fue todo. El niño los guió unos metros más allá y señaló un lugar donde, según él, su asesino había enterrado el arma. Y efectivamente, allí estaba. Un hacha oxidada aún parcialmente enterrada bajo tierra. A partir de ese momento, el caso se volvió aún más inquietante. El niño, sin dudarlo, señaló a un hombre de la aldea y dijo: «Él fue quien me mató». El acusado, visiblemente alterado, negó toda implicación al principio. Pero tras ser interrogado por los ancianos del pueblo y confrontado con las pruebas y la seguridad del pequeño, confesó el crimen. Había matado a un hombre años atrás y ocultado el cuerpo, creyendo que nunca sería descubierto. Nadie esperaba que la víctima regresara en forma de niño para resolver el caso. Ahora bien, este episodio fue documentado por el terapeuta alemán Trutz Hardo, quien viajó a la región para recopilar testimonios de reencarnación. Según Hardo, fue uno de los casos más asombrosos que jamás había presenciado, no solo por la cantidad de detalles coincidentes, sino por el desenlace real, que incluyó una confesión obtenida gracias a los recuerdos del menor. Por otra parte, lo más escalofriante de todo es que el niño nació con una marca de nacimiento de color rojizo justo en la cabeza, exactamente en el mismo lugar donde el cráneo del esqueleto presentaba una fractura letal. Para la comunidad drusa, eso no fue una coincidencia. En la tradición drusa, se cree firmemente que las marcas de nacimiento son señales físicas de cómo una persona murió en su vida anterior. De hecho, esta creencia está tan arraigada que en algunas regiones,
Los recién nacidos son examinados minuciosamente para detectar tales marcas como pistas de su posible identidad pasada. En este caso, la mancha en la cabeza del niño no solo encajaba con su relato, sino que también sirvió como evidencia visual para muchos en la aldea. Ryan Hammonds, ¿puede un niño recordar una vida pasada en Hollywood? Ryan Hammonds, de Oklahoma, comenzó a tener sueños vívidos a los 4 años sobre una vida como actor en Los Ángeles. Afirmaba haber sido Marty Martin, un actor de la década de 1930 que luego se convirtió en agente de talentos. Ryan proporcionó más de 50 detalles verificables sobre la vida de Martin, incluyendo su dirección en Hollywood, su trabajo en Broadway y su muerte a los 61 años. Curiosamente, los registros oficiales indicaban que Martin murió a los 59, pero investigaciones posteriores confirmaron que Ryan tenía razón y que los registros estaban equivocados. Este caso fue investigado por el doctor Jim Tucker, quien lo consideró uno de los más sólidos en su campo. Dato curioso, Ryan identificó correctamente a Marty Martin en una fotografía de una película de 1932, a pesar de que no había información pública disponible sobre él en ese momento. Gus Taylor. ¿Qué pensarías si tu hijo de apenas 18 meses te dijera que solía cambiarte los pañales cuando tú eras pequeño? Así comenzó uno de los casos más desconcertantes y entrañables de reencarnación familiar jamás registrados. El protagonista es Gus Taylor, un niño estadounidense que, desde sus primeros balbuceos, comenzó a ofrecer indicios que no se ajustaban al desarrollo común de un niño de su edad. Y no solo por la forma en que hablaba, sino por lo que decía. Una tarde, mientras su padre lo cambiaba, Gus lo miró fijamente y le soltó, con total naturalidad: «Cuando yo era grande, yo te cambiaba a ti». Aquella frase, aunque dicha con la voz inocente de un bebé, congeló a su padre. A partir de ese momento, comenzaron a surgir más y más detalles inquietantes. Gus afirmaba, con insistencia, ser su propio abuelo, Augie Taylor, quien había fallecido un año antes de su nacimiento. Si bien los padres de Gus al principio tomaron todo como una fase pasajera o simple coincidencia, muy pronto los hechos comenzaron a acumularse. Por ejemplo, cuando le mostraron un álbum familiar con fotografías antiguas en blanco y negro, Gus identificó con precisión a su hermana, es decir, la hermana de su abuelo, una mujer que nadie había mencionado frente a él. Además, reconoció lugares, objetos y personas que jamás había visto en su vida actual. A medida que crecía, Gus fue detallando escenas concretas de la vida de Augie. Hablaba de la tienda que éste solía administrar, de sus pasatiempos favoritos e incluso de ciertas bromas familiares que habían quedado en el olvido. Sin embargo, lo más impactante ocurrió cuando mencionó espontáneamente a una hermana que murió joven, un hecho que se había mantenido en total secreto durante generaciones. La familia quedó estupefacta. Nadie, ni siquiera en reuniones familiares, había tocado jamás ese tema delante de Gus. Y aún así, él lo sabía. Este caso fue documentado en el documental británico Extraordinary People, The Boy Who Lived Before, que exploró casos de niños con recuerdos de vidas pasadas en diferentes partes del mundo. Lo que volvió único el testimonio de Gus fue que, a diferencia de otros niños que recordaban vidas en lugares lejanos, su historia estaba directamente anclada a su propia familia. De alguna manera, el alma del abuelo había regresado al mismo linaje, como si aún tuviera asuntos pendientes o simplemente no hubiera querido alejarse. Además, cuando se le preguntó cómo había regresado, Gus ofreció una respuesta tan simple como desconcertante. Según él, Dios le dio un boleto para volver y él lo usó para regresar como su propio nieto. Esta metáfora, aunque infantil, ha sido interpretada por psicólogos y especialistas en reencarnación como una manera intuitiva de expresar una experiencia espiritual compleja. Porque después de todo, ¿qué niño de tan corta edad inventaría una historia tan específica y tan emocionalmente cargada? En una entrevista posterior, la madre de Gus explicó que el niño no solo reconocía al abuelo en fotos antiguas, sino que también recordaba el apodo con el que su abuela solía llamarlo en privado, un apodo que nadie usaba desde que Augie murió. Cameron Macaulay. ¿Puede un niño de Glasgow recordar con precisión una vida anterior en una isla remota que nunca ha visitado? Cameron Macaulay, desde los 2 años, hablaba constantemente de su vida en la isla de Barra, en las Hébridas exteriores de Escocia. Describía una casa blanca frente al mar, una playa donde aterrizaban aviones y una familia con hermanos y hermanas,
detalles que su madre, Norma, encontraba desconcertantes. A medida que crecía, su insistencia en regresar a Barra se intensificó. Finalmente, a los 5 años, su madre accedió a llevarlo a la isla. Al llegar, Cameron reconoció lugares y estructuras que coincidían con sus descripciones previas. Incluso señaló una casa blanca que se asemejaba notablemente a la que había descrito. Este caso fue documentado en el programa Extraordinary People, The Boy Who Lived Before, donde se exploraron las afirmaciones de Cameron y se entrevistó a expertos en psicología infantil y reencarnación. La isla de Barra es conocida por tener una de las pocas pistas de aterrizaje en el mundo que utiliza la playa como pista oficial para vuelos comerciales. Kendra Carter: ¿es posible que una conexión emocional profunda revele recuerdos de una vida pasada? Kendra Carter, a los 4 años y medio, comenzó clases de natación y desarrolló un vínculo inmediato con su instructora, Ginger. Pronto, Kendra afirmó ser el bebé que Ginger había perdido años antes en un aborto espontáneo. Kendra proporcionó detalles específicos sobre la vida de Ginger y mostró un conocimiento inusual para su edad. Su comportamiento cambió drásticamente cuando dejó de ver a Ginger, mostrando signos de depresión y retraimiento. Este caso ha sido estudiado por investigadores de la Universidad de Virginia, quienes lo consideran un ejemplo notable de recuerdos de vidas pasadas relacionados con vínculos emocionales intensos. En estudios sobre recuerdos de vidas pasadas, se ha observado que aproximadamente el 70% de los casos involucran muertes traumáticas o inusuales, como ahogamientos o accidentes. Christian Haupt: ¿qué pasaría si un niño de apenas 2 años tomara un bate de béisbol y lo manejara como una estrella de las grandes ligas, sin haber recibido jamás entrenamiento? Esto fue exactamente lo que dejó atónitos a los padres de Christian Haupt, un niño nacido en California cuya relación con el béisbol parecía no tener explicación lógica. Desde muy pequeño, Christian no solo mostraba una coordinación extraordinaria para su edad, sino que también hablaba con claridad sobre un tema muy específico: la vida de Lou Gehrig, la leyenda de los Yankees de Nueva York. A medida que crecía, su madre, Kathy Bird, comenzó a notar que las habilidades de Christian no eran las de un simple aficionado. No se trataba solo de que supiera lanzar o atrapar la pelota como un profesional. Era su lenguaje, su pasión, su memoria sobre detalles históricos lo que realmente desconcertaba. Por ejemplo, mencionaba con seguridad que había jugado en el Yankee Stadium, que era zurdo y que usaba el número 4. Además, hacía comentarios curiosos sobre Babe Ruth, el compañero de Gehrig, con quien decía que no se llevaba bien. Esta referencia llamó poderosamente la atención, ya que el conflicto entre Ruth y Gehrig fue real, aunque no muy conocido por el público general. Por si fuera poco, cada vez que veía imágenes antiguas de partidos de béisbol, reaccionaba con una familiaridad que descolocaba. En una ocasión, al observar una fotografía en blanco y negro del equipo de los Yankees de los años 30, apuntó rápidamente a Gehrig y dijo: «Ese era yo». Además, cuando le preguntaban por qué sabía tantas cosas sobre el pasado, simplemente respondía: «Porque yo lo viví». Este tipo de afirmaciones se volvieron tan constantes y precisas que su madre decidió documentarlas. Así nació el libro The Boy Who Knew Too Much, donde Kathy relata con detalle cada paso de la extraña y fascinante experiencia que vivieron. Asimismo, el caso de Christian llamó la atención de expertos en psicología infantil y estudios de reencarnación, quienes comenzaron a investigar su historia con seriedad. Según varios de ellos, el nivel de conocimiento que demostraba el niño sobre la carrera de Gehrig era simplemente imposible de adquirir por medios convencionales a esa edad. Pero más allá de los datos y las anécdotas, lo que más impactaba era la conexión emocional que Christian parecía tener con aquella vida pasada. Hablaba con nostalgia, como si realmente añorara los días en que vestía la mítica camiseta de rayas blancas con azul. Lou Gehrig, el hombre al que Christian decía haber sido, fue diagnosticado en 1939 con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad degenerativa que lo obligó a retirarse del béisbol. En honor a él, esta condición pasó a ser conocida en muchos países como la enfermedad de Lou Gehrig, y su histórico discurso de despedida, «Soy el hombre más afortunado sobre la faz de la Tierra», es uno de los momentos más emotivos del deporte mundial. Luke Roelman:
¿Puede un niño afirmar haber sido una mujer en una vida pasada y proporcionar detalles verificables? Luke Ruehlman, desde los 2 años, hablaba de una mujer llamada Pam y afirmaba haber sido ella en una vida anterior. Describía su muerte en un incendio y su vida en Chicago, una ciudad que nunca había visitado. Su madre investigó y descubrió que una mujer llamada Pam Robinson había muerto en un incendio en el Hotel Paxton en Chicago en 1993. Luke fue capaz de identificar a Pam en fotografías y proporcionó detalles que coincidían con la vida de Robinson. Este caso ha sido presentado en programas de televisión y ha sido objeto de estudio por parte de investigadores interesados en la reencarnación. El incendio del Hotel Paxton en 1993 fue uno de los más mortales en la historia de Chicago, cobrando la vida de 19 personas. Boriska Kiprianovich. ¿Puede un niño recordar una vida en otro planeta? Boriska Kiprianovich, nacido en 1996 en Rusia, afirmó desde temprana edad haber vivido en Marte. A los 2 años ya leía y mostraba un conocimiento profundo de astronomía. A los 7, reveló que en su vida pasada fue piloto de la Fuerza Aérea Marciana y que su civilización fue destruida por una guerra nuclear. Boriska también mencionó que los marcianos tenían una tecnología avanzada y que algunos sobrevivientes aún viven bajo la superficie del planeta. Sus declaraciones han intrigado a investigadores y medios de comunicación en todo el mundo. Boriska afirmó que la civilización marciana fue destruida por una guerra nuclear y que algunos sobrevivientes aún viven bajo la superficie del planeta. Titu Singh. ¿Qué harías si tu hijo pequeño empezara a hablar con seguridad sobre una vida anterior, incluyendo su propio asesinato? En un pequeño pueblo del estado de Uttar Pradesh, en la India, nació Titu Singh, un niño aparentemente normal, hasta que, a los 2 años, comenzó a pronunciar nombres y frases que nadie en su familia podía comprender. Sin embargo, lo más inquietante no eran las palabras, sino el contenido de sus declaraciones. Titu insistía en que se llamaba Suresh Verma y que había sido un comerciante que fue asesinado de un disparo en la cabeza. Con el paso de los días, y a medida que comenzaba a articular mejor su lenguaje, las afirmaciones de Titu se volvieron aún más específicas. Mencionaba la ciudad de Agra, una tienda de radios, una esposa llamada Uma y hasta el nombre de su hijo. Para sus padres actuales, esto era completamente inexplicable. Además, el niño tenía 2 marcas de nacimiento, una en la parte posterior de la cabeza y otra en la frente, que más adelante cobrarían un significado escalofriante. Decididos a averiguar más, los familiares siguieron las indicaciones de Titu y lo llevaron a Agra, ciudad que nunca había visitado en su vida actual. Fue entonces cuando el asombro alcanzó un nuevo nivel. Apenas llegaron, el niño reconoció calles, rincones y hasta señaló con precisión la ubicación de la antigua tienda de Suresh Verma, hoy transformada en otro tipo de comercio. Y eso no fue todo. Cuando llegaron a la casa de la familia Verma, Titu se dirigió directamente a Uma y a sus hijos, llamándolos por sus nombres. Incluso recordó detalles de la disposición de los muebles, objetos personales y anécdotas que solo el verdadero Suresh podría haber conocido. Carl Idon. ¿Puede un niño recordar una vida pasada como piloto de guerra? Carl Idon, nacido en 1972 en Inglaterra, desde los 3 años afirmaba haber sido un piloto alemán llamado Robert, que murió al estrellarse durante la Segunda Guerra Mundial. Describía detalles de su avión, un Messerschmitt y de su muerte. A los 7 años, predijo que moriría antes de los 25. Trágicamente, Carl murió a los 22 años en un accidente cerca del lugar donde decía haber muerto en su vida pasada. Este caso ha sido objeto de numerosos estudios y debates sobre la reencarnación. Carl predijo que moriría antes de los 25 años y falleció a los 22 en un accidente cerca del lugar donde decía haber muerto en su vida pasada. Cade. ¿Puede un niño recordar haber muerto en un evento histórico reciente? Cade, un niño estadounidense, comenzó a tener pesadillas a los 3 años sobre aviones estrellándose contra edificios. Dibujaba imágenes de rascacielos en llamas y hablaba de personas cayendo. Su madre, Molly, notó que Cade mostraba ansiedad cerca de edificios altos y evitaba mirar hacia arriba. Cade afirmaba haber trabajado en las Torres Gemelas y morir durante los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Este caso ha sido documentado por investigadores de la Universidad de Virginia. Cade dibujaba imágenes de rascacielos en llamas y hablaba de personas cayendo, afirmando haber muerto en los atentados del 11 de septiembre. Joey Berway. ¿Puede una niña de 3 años recordar no solo una, sino múltiples vidas pasadas? Joey Berway, nacida en Sudáfrica, comenzó a compartir recuerdos detallados de al menos 10 vidas anteriores desde una edad temprana. Entre sus relatos, afirmaba haber vivido en cuevas durante la era prehistórica, haber sido una esclava cristiana perseguida por los romanos y una comerciante en África. Lo más sorprendente es que Joey llevó a sus padres y a investigadores a cuevas en Sudáfrica que coincidían con sus descripciones, a pesar de que nunca las había visitado antes. Las gemelas Pollock. ¿Es posible que 2 hermanas fallecidas regresen a la vida como gemelas? En 1957, en Hexham, Inglaterra, las hermanas Joanna y Jacqueline Pollock murieron en un trágico accidente automovilístico. Un año después, sus padres, John y Florence, tuvieron gemelas, Gillian y Jennifer. Desde temprana edad, las gemelas mostraron comportamientos y conocimientos que coincidían con los de sus hermanas fallecidas. Jennifer tenía marcas de nacimiento similares a las de Jacqueline, y ambas niñas reconocían lugares y personas que nunca habían conocido. Este caso ha sido ampliamente estudiado y es considerado uno de los más convincentes en el estudio de la reencarnación. El investigador Ian Stevenson documentó este caso en detalle, señalando que las gemelas mostraban comportamientos y recuerdos que coincidían con los de sus hermanas fallecidas, a pesar de que sus padres no fomentaban estas asociaciones. Chanai Chumalaiwong. ¿Puede un niño recordar su asesinato en una vida pasada? Chanai Chumalaiwong, nacido en Tailandia en 1967, comenzó a hablar a los 3 años sobre su vida anterior como un maestro llamado Bua Kai. Afirmaba que había sido asesinado a tiros mientras iba en bicicleta a la escuela. Chanai tenía marcas de nacimiento en la parte posterior de su cabeza y sobre su ojo izquierdo, coincidiendo con las heridas de bala que describía. En Tailandia es común que las marcas de nacimiento se asocien con heridas de vidas pasadas, y se cree que son evidencia de la reencarnación del alma. Shanti Devi. ¿Puede una niña de 4 años recordar una vida pasada con tal precisión que convenza a una nación entera? Shanti Devi, nacida en Delhi en 1926, comenzó a hablar sobre su vida anterior como Lugdi Devi, una mujer de Mathura que murió durante el parto. El informe de la comisión establecida por Gandhi fue publicado en 1936 y es considerado uno de los documentos más detallados sobre un caso de reencarnación investigado oficialmente. Barbro Karlen. ¿Es posible que una niña sueca recuerde con detalle la vida de Ana Frank, la joven víctima del Holocausto? Barbro Karlen, nacida en 1954, desde temprana edad afirmaba que su verdadero nombre era Ana Frank. A los 2 años, comenzó a relatar recuerdos de su vida en Ámsterdam, describiendo con precisión la casa donde Ana y su familia se ocultaron durante la ocupación nazi, a pesar de nunca haber estado allí previamente. Durante una visita a Ámsterdam, Barbro guió a sus padres hasta la casa de Ana Frank sin necesidad de indicaciones. Reconoció detalles que solo alguien familiarizado con la casa en la época de Ana podría conocer. Más adelante, conoció a Buddy Elias, primo de Ana Frank, quien, tras su encuentro, llegó a creer que Barbro era la reencarnación de su prima. Barbro Karlen fue una escritora prodigio, publicando su primer libro de poesía a los 12 años. A lo largo de su vida, escribió varios libros, incluyendo Y los lobos aullaron, donde relata sus recuerdos de vidas pasadas.